noches, edición número 506 de Entre Ustedes y Nosotros. Buenas noches, Osvaldo. Buenas noches, Jorge. Aclaremos a la audiencia que este programa es grabado, con motivo de que a la hora en que sale habitualmente va a coincidir con el partido de la semifinal de Argentina con Paraguay. Hay un lapso de 9:15, 9:30, donde está el entretiempo que esperamos que... Ahí tenemos una audiencia de 38.4, la habitual. La habitual. Y en los 15 primeros quizás de 25.6. Igualmente se repite el día jueves a las 15:30. Poniéndonos un poco más serios, porque hay cuestiones que realmente hacen a la gravedad institucional, hacen a la salud de la República. En las últimas horas se produjo el apartamiento absolutamente intempestivo, ilegal y arbitrario del juez Luis María Cabral a la Sala 1 de la Cámara de Casación Penal. Esto no fue una cuestión caprichosa que tomara el Consejo de la Magistratura, sino que evidentemente estuvo imbuida de la necesidad de lograr un pronunciamiento en el tema del acta de entendimiento con la República Teocrática de Irán, que iba, por supuesto, según había anticipado ya el doctor Cabral y otro miembro de esa sala, que iban a propiciar la declaración, la inconstitucionalidad de dicho acuerdo. Sí, perdón, Cabral públicamente dijo que no había revelado, pero salvo sus colegas sabían el sentido de su voto y indudablemente... Y evidentemente fue esa la... Lo que pasa es que la gravedad de esto, Osvaldo, que lo vamos a tratar en extenso con nuestros dos invitados, gracias por venir a ambos, Alejandro Fargosi, Francisco Quintana, así como otros temas que hacen a la realidad nacional. Pero enfocándonos nuevamente en este tema, digamos que no es la primera embestida que hace el gobierno. Por supuesto que en este programa nos hemos hartado, es un catálogo de atropellos hacia la investidura de los otros poderes. Lo ha hecho con el Poder Legislativo, lo ha hecho también con el Poder Judicial, bajo ese envoltorio amable que se denominaba eufemísticamente democratización de la justicia, y que afortunadamente la Corte le impuso un vallado a través de un pronunciamiento enérgico. No es novedad que esto lo haga, por un lado, como decimos siempre, porque cada una de estos ataques al Poder Judicial llevan enancados exacerbar más este presidencialismo desbocado, por un lado, y por el otro lado, garantizar hacia adelante una impunidad. El gobierno sabe que es muy difícil, o mejor dicho, el kirchnerismo, que quizás gane el diciembre, lo ve como una probabilidad muy cierta que pueda llegar a perder, y entonces está blindando, por un lado, el Poder Judicial para que no sean ellos motivos, sobre todo con causas resonantes como Tesur, que lo hemos venido señalando acá, que roza directamente a la familia presidencial. Por un lado eso, y por el otro lado lograr una fuerte mayoría parlamentaria de un tinte poderosamente camporista, kirchnerista, que permita que los acólitos de la señora presidenta puedan llegar a tener una mayoría que condicione curiosidades de este presidencialismo. Durante todos estos años nos decían que el poder real, con aquel famoso libro de Laclau y de La razón populista, que una vez lograba la elección con una mayoría homérica, como fue el 54% con el que ganaron, histórico por cierto, en el año 2011, esto directamente les permitía no tener límites para ejercer el poder, porque ese 54% le había dado una legitimidad tan fuerte, que los controles eran absolutamente laxos. Y ahora van a tratar de que el eje del poder pase de Balcarce 50 a Entre Ríos y Rivadavia. Lo dijo uno de los diputados más notorios del oficialismo, que ahora vendría una etapa institucionalista. Es decir, las instituciones... ¿Cómo que lo dijo? Sí, claro. Las instituciones son para cuando ellos están en la oposición. Cuando ellos... aún porque la situación va a ser un poco ambigua si llega a ganar Scioli, porque van a estar marcándole la cancha desde el Congreso, tampoco van a estar absolutamente gobernando. Pero bueno. De todas maneras, yo creo que el tema de este avance sobre las instituciones de la República está claramente condicionado a perpetuarse luego del 10 de diciembre
aun cuando sabiendo que pueden llegar a perder, porque hoy las posibilidades del ingeniero Mauricio Macri de ser presidente de la República son ciertas y concretas. Quería agregar a lo que decías vos, y vamos con la ayuda de nuestros invitados a tratar de explicar por qué está mal esto que se hizo con Cabral, evitando en lo posible los tecnicismos y las arideces que aún para los abogados tienen estas cuestiones, porque muchas son novedosas. Incluso muchos creen que a Cabral fue destituido, claro, y Cabral sigue claro, conservando sigue en su cargo de la Cámara de Casación. Pero, el Tribunal Oral, mejor dicho. Quiero decir, es importante que todos los ciudadanos se involucren en esto. Por eso tratemos de hacerlo de la forma más simple para que todos lo entiendan. Y es por esa razón que ayer la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales convocó para el martes próximo a las 18 en las escalinatas del Palacio de Tribunales. El martes 7 de julio. El martes 7 de julio a, no una marcha, sino un acto en defensa de la justicia y de la República. Bueno, vos estuvo Alejandro y otras entidades de la justicia y de la abogacía, y desde acá convocamos a que la ciudadanía se sume a esa convocatoria. Desde luego, porque la gente creo que se tiene que involucrar más en esto y después no ver cuando ocurren fatídicos hechos como los que sucedieron en el pasado reciente, caso por ejemplo de la muerte del fiscal Nisman, ¿no? Exactamente. Alejandro, gracias por venir. Ayer participaste de esta reunión con un grupo de agrupaciones, entre ellas algunas que nos involucran directamente a nosotros, a Osvaldo y a mí. ¿Cómo ves este momento y cómo ves la necesidad de la convocatoria? Porque a veces también decimos nosotros, ¿sirven para algo estas convocatorias? Yo creo que sí sirven. El momento lo veo muy preocupado. Esto es un golpe de Estado y aclaro por qué lo digo. Tendemos a identificar golpe de Estado con el desplazamiento del Poder Ejecutivo, la famosa revolución. Pero el golpe de Estado también puede consistir en cerrar el Congreso, cuando, como ha ocurrido, algunos gobiernos lo han cerrado. Golpes blandos lo llaman. Exactamente. Y puede consistir en el desplazamiento del sistema judicial. Afortunadamente, acá se trata solamente de 2 casos, pero 2 casos es gravísimo. El doctor Martínez en Bahía Blanca y el doctor Cabral en Buenos Aires. Es gravísimo porque implica que el Poder Ejecutivo hace lo que quiere con los jueces. Y vale la pena tomar el desafío de Osvaldo y ser muy claro en esto. ¿Por qué un juez tiene que tener estabilidad? Porque cuando uno no tiene estabilidad, tiene que cumplir las órdenes del que le da el cargo. O sea, un empleado que está contratado por alguien, si no obedece a su patrón, lo echan. Es natural, es parte del sistema. Bueno, los jueces, como el único patrón que tienen que tener es la Constitución y la ley, tienen que tener estabilidad. Todos los jueces, no solamente los jueces titulares, los que llamamos subrogantes, que son suplentes, también tienen que tener esa estabilidad, y lo dicen 3 sistemas legales distintos. Eso es lo que es increíble, y es la Constitución, lo dice claramente, el Tratado Interamericano de Derechos Humanos, lo dice claramente, la Argentina es parte, y la propia ley 27.145, que cita el kirchnerismo para justificar este golpe, también lo dice claramente. Lo increíble es que pese a todo, han hecho lo que han querido. Han corrido a Martínez y han corrido a Cabral porque les interesó hacerlo. Y el problema no es ellos. O sea, el problema no se trata de lo que hacen ellos, y el problema se trata, en cambio, de lo que no hagamos nosotros. Por eso es importantísimo la marcha o la convocatoria. Lo que tiene que demostrar es que hay argentinos que nos preocupa un sistema republicano en serio y que no le tenemos miedo al gobierno, porque de una buena vez por todas tenemos que ponernos muy firmes con esto de que la Constitución no es un papel que el kirchnerismo usa o no usa a piacere. Nosotros tenemos que mantenernos firmes en que la estabilidad del sistema judicial es clave para que alguien nos defienda. Como contracara, Francisco Quintana, gracias por venir. El doctor Quintana es el primer candidato a diputado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en las elecciones del domingo venidero por el PRO. Pero hoy vamos a salpicar un poco los temas. Y actualmente presidente de la Comisión de Justicia. Un hombre muy joven, pero que tiene una dilatada trayectoria política. Y como contracara de esto, y no con ánimo de hacer propaganda ni mucho menos, uno ve un modelo distinto de justicia en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Compartís vos eso? Sí, comparto, y está bueno en este contexto que demos esa discusión o que abramos ese debate entre 2 modelos, además de relación con la justicia, ¿no? Donde en nuestro caso es una premisa fundamental y obligada el respeto por la independencia del Poder Judicial, el garantizar
la estabilidad de los distintos funcionarios judiciales, sobre todo, como bien decía recién Alejandro, a la luz de las consecuencias concretas que tendría para toda nuestra sociedad el ir en sentido contrario. Yo tomo esto que decía Osvaldo recién de bajarlo a palabras sencillas para que todos los que nos están mirando entiendan la dimensión y entiendan que este apartamiento en realidad es lamentablemente un hecho más dentro de una sucesión de decisiones del kirchnerismo de avasallar al Poder Judicial. En consecuencia, creo que es importante que cada uno de nosotros, desde nuestras responsabilidades, hagamos lo que debamos hacer para evitar un nuevo avance por sobre la justicia, y es así como nuestro bloque en el Congreso de la Nación ha decidido hacer una presentación en la justicia. Nosotros en la legislatura local hoy hemos presentado un proyecto de repudio a la decisión del gobierno, donde entre otras cosas exigimos la estabilidad del juez Cabral, y además en términos ciudadanos, porque además de lo que hacemos como dirigentes, es importante entender que hay una responsabilidad ciudadana. Tomo lo que decía tanto Osvaldo como Alejandro, el sumarnos a la convocatoria de la semana próxima, del 7 a las 18 horas, tiene que ver también con que demos una expresión de lo que seguramente entiende una mayoría, pero que muchas veces lo hace desde el silencio. Quiero decir, yo parto desde la convicción de que somos más los argentinos que queremos el respeto por las instituciones, que queremos apostar por una independencia entre los poderes del Estado, que queremos que se respete las decisiones del Poder Judicial, aun cuando involucra funcionarios de turno. Bueno, es importante que esa mayoría silenciosa se exprese de manera contundente para frenar nuevos avances. Y el acto del 7 también tiene una fuerte legitimidad política, porque como decíamos recién, representantes diputados del PRO, como Laura Alonso, Patricia Burrich, Cornelia Schmidt-Lirman, Pablo Tonelli, bueno, estaba ayer también Margarita Stolbizer, Ricardo Gilavedra, Facundo Moyano, bueno, diputados de todos los que no estuvieron ayer en la reunión, pero que se adhirieron. Pero que adhirieron desde ya, porque creo que en esto me parece que está en juego la República, es muy serio, no es para tomarlo a la ligera, porque cuando estaban hablando ustedes, yo también recordaba esta embestida que hubo salvaje contra un ministro de la Corte, una persona que directamente se la está martirizando, que es el doctor Carlos Fait. Y esto todo conlleva también en este episodio del avión que no llega de Resistencia, de Gustavo Valdés, Ángel Rosas, que aprovechan en el momento. Bueno, vos lo has vivido, Alejandro. Yo lo he vivido. Esperaban que te levantaras de la silla para ver qué podían hacer. Sí. Pero por suerte, como no tuvieron éxito. No tuvieron, pero nos ha pasado, por ejemplo, y vale la pena comentarlo, que no solamente hemos estado una vez clavados hasta las 12 de la noche y tuvimos que llamar a un escribano para que dejara constancia de que estábamos, sino que algunos de nosotros han tenido que bajar del avión para evitar este tipo de cosas. Yo quería, si no les importa, comentar algo importante, que me lo han dicho más de una persona desde ayer hasta hoy cuando trascendió el tema de la marcha. Y es, ¿para qué vamos a marchar? Marchamos con lo de Nisman y no pasó nada. Error. Cuando decimos marchamos con lo de Nisman y no pasó nada, pasó potencialmente mucho. ¿Qué quiero decir con esto? Lo de Nisman no terminó, sepámoslo. Lo de Nisman no terminó. La justicia a veces tarda, pero llega. Con lo cual, todos los que han violado la ley, todos los que han violado la ley en el caso Nisman, eventualmente quizá no encontramos a quien lo mató, porque por ahí desapareció las pruebas en esa especie de mala demostración de seriedad que hubo en la escena del crimen, pero los que se han movido mal con respecto a la denuncia de Nisman y lo mataron por segunda vez al archivarla, quizás tenga que rendir cuentas de todo esto. Y sí, eso va a tener lugar precisamente por el apoyo, por el enorme apoyo ciudadano, por esa convicción tanto nacional como internacional de que el tema de Nisman no puede quedar ahí. Por ahora está quedando ahí, pero eso va a cambiar. No, y en última instancia, ayer también me comentaba lo mismo un amigo que tiene nuestros mismos principios y valores, pero que estaba como rendido, ¿no? Creo que esto no va a servir para nada. Yo le dije, mirá, esto de la marcha o acto, ¿puede servir o no
Ahora, si nos quedamos apoltronados, seguro que ahí no movemos el El inmovilismo resuelve, el inmovilismo resuelve menos, ¿no? O sea, si la vemos por televisión haciendo zapping, querías agregar algo, Fran. No, que probablemente de cara a lo que nos espere el próximo 10 de diciembre, para quienes estamos convencidos que la Argentina necesita un cambio, nuestro principal adversario sea la apatía, sea la resignación y no el nombre propio de un rival electoral. De hecho, por ejemplo, si ustedes se fijan, las publicidades de nuestra candidata a gobernadora en la provincia de Buenos Aires, de María Eugenia Vidal, la frase que nosotros hemos decidido utilizar es ¿quién dice que no se puede? ¿No? Porque nosotros lo que notamos, precisamente tomando un poco las palabras de Osvaldo también, es que contra quien tenemos que pelear es contra los que creen que esto es lo mejor que podemos tener como sociedad, contra los que se resignaron, contra los que viven de manera apática y sienten que no se les puede garantizar, con toda la potencialidad que tiene nuestro país, mejor calidad de vida. En consecuencia, esto que ustedes decían de por qué marchar, por qué, en definitiva, alzar la voz como ciudadanos, bueno, porque seguramente estos sean los caminos para garantizar que de a poco empecemos a estar todos un poco mejor. Podría redondear tu frase con la de Roosevelt en su primer discurso como presidente, cuando dijo no debemos temer más que al miedo mismo. Exactamente, además estamos poniendo en el tapete que la gente tome conciencia de esto. Vamos a una pausa. Escribanos en tu ciudad. Nuestro consejo es prevenir problemas. Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires. Consejo Federal del Notariado Argentino. ¿Sabías que podés hacerte controles de salud gratuitos en los hospitales públicos de la ciudad y en cualquiera de los centros de salud y acción comunitaria que están en los barrios? En la ciudad, la salud es prioridad. Por eso es pública, gratuita y de calidad. Buenos Aires Ciudad. En todo estás vos. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. Andar, obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. La mejor cobertura familiar al mejor precio. Planes de salud para particulares, trabajadores en relación de dependencia y monotributistas. 0810-345-0184. Andar, www.andar.org.ar. Sin abogados no hay justicia. Si tiene alguna duda, consúltelos. Es un mensaje del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Como decimos siempre con Osvaldo, que este programa lo hacemos sin red, en la pausa estábamos haciendo un comentario que quizás no se había entendido bien cuando el doctor Fargosi, vos señalaste, Alejandro, de tu paso, sin decirlo, por el Consejo de la Magistratura. Claro, aclaremos que hasta el 10 de diciembre pasado, el doctor Fargosi fue consejero de la Magistratura Federal. Y ahora vamos a tocar dos temas. Uno, la verdad que los dos son muy tristes, Osvaldo. El vuelo de esta modelo Cipolitakis es una metáfora de la Argentina, es realmente un vodevil. Por todas las cosas como se van dando, un sainete parecería digno de Bacareza. Primero alguien que es invitado a una cabina por dos pilotos que evidentemente se sintieron fuertemente atraídos por esta señora, con una irresponsabilidad absoluta que merece la mayor de las sanciones, porque como decía recién bien Alejandro, repetilo, lo de una bengala. Sí, exactamente, con el criterio de, bueno, no es tan grave, que en algunos casos he escuchado, es que se empezó que, bueno, una bengala no pasa nada, es alegría, 2 bengalas son alegría, y con 3 bengalas terminamos con 200 muertos. O sea, tenemos que aprender de una buena vez por todas que las normas están para cumplirlas y el que no las cumple tiene que ser sancionado, y tiene que ser sancionado con dureza, porque si no terminamos en Vicky Cipolitakis en la cabina de un avión, terminamos en esa escena del crimen de Nisman, que era una especie de fiesta realmente enchastrando la escena del crimen. Eso por citar solamente 2 ejemplos, ¿no? Tenemos infinitos. Sí, pero acá lo que yo decía, que se ha sobreactuado. Se ha sobreactuado. A un allanamiento de los domicilios. ¿Qué le querían encontrar? ¿Una Playboy?
un video porno. Alguna ropa interior de esta chica, ¿no? Es algo evidentemente para los medios Sí. y para decir que están actuando. Sin duda. Es como decís vos con el laconismo Claro que que hay que tenían los sancionar. romanos, dura lex, lex, ¿no? Exactamente, tenemos que aplicar las leyes. Ahora, de ahí a que Recalde empiece a decir que es una maniobra para perjudicarlo, que se sobreactúe como se sobreactúa. En todo caso, la maniobra fue del gobierno para ocultar lo que hicieron con Cabral. Claro, O exactamente. sea, si acá algo se ocultó, fue lo que Fue lo están de haciendo Cabral. con Cabral. Y además te digo otra cosa. Esta misma aerolínea es la que publicita cuando en la cabina entran todos los famosos que después son compensados con algún viaje. Entonces, digamos las cosas como son. Está bien la sanción a esta señora, está bien la sanción que se le impone a los pilotos, es una irresponsabilidad absoluta, pero después también que aparezcan abogados que están buscando a los pasajeros del avión para demandar aerolíneas. Tiene que haber daño, chicos. Como abogado, esto me parece que es elemental. ¿Qué va a haber responsabilidad de alguien si no hay un daño disparate previo? Un total, disparate pero mayúsculo. Y se habla hasta de acoso. Entonces, esto, por eso digo, es el envase de la Argentina. Vos, Jorge, usabas el término sainete recién. Digo, evidentemente es todo muy, muy triste y muy lamentable, sobre todo porque además desvía la atención alrededor de las cosas que de verdad deberían ocuparnos. En el caso puntual de aerolíneas, probablemente de lo que deberíamos hablar es si es la aerolínea de bandera que deberíamos tener los argentinos, si la ejecución presupuestaria a eso no es razonable, si los destinos a los cuales llega y las frecuencias con las que llega son o no son las adecuadas, y no si famosos entran o no entran a la cabina, y para peor si comandan o no comandan una aeronave, ¿no? En definitiva, digo, creo que es una síntesis lamentablemente de lo que terminamos siendo nosotros como sociedad. Ahora, por otro lado también, algunas aclaraciones. Por un lado, tratar de entender algo que decía Alejandro y yo comparto, que nosotros además hoy lamentablemente también no sabemos si este es un caso aislado o una regla, ¿no? Porque en definitiva esto trascendió, pero nosotros no sabemos si no hay muchísimos otros casos que no hayan trascendido, ¿no? Con lo cual, digo, por lo menos que sirva para hacer autocrítica en el nivel que haya que hacerlo y para que esto a futuro se evite. Ahora, por otro lado también, tratar de entender que seguramente estemos hablando puntualmente en el caso de los dos pilotos de una situación aislada o menor en comparación a una gran mayoría de los trabajadores de la empresa. Seguro. Que yo descuento que se toman su tarea cotidiana con mucha más seriedad de la que se tomaron estos dos pilotos, poniendo potencialmente en riesgo la vida de muchísimos pasajeros. Y además, Jorge, nosotros lamentamos mucho que este tema salga a la luz en este contexto. ¿Por qué? Porque ojalá nosotros a nivel local estos días los podamos dedicar a contrastar dos modelos de construcción política en la ciudad, claramente enfrentado a lo que propone el kirchnerismo. La verdad, nosotros no queremos hablar de la Cipolitaki, sino que queremos hablar de cómo vamos a seguir mejorándole la vida a los porteños. Y en definitiva, probablemente nosotros creemos que la atención de los porteños debería pasar por eso, debería pasar por qué hemos hecho a lo largo de estos 8 años y qué vamos a seguir haciendo los próximos 4 nosotros y las otras Bueno, pero alternativas esto se dio políticas. en el debate del otro día, mientras Horacio Rodríguez Larreta quería hablar de los temas de la ciudad, Recalde lo llevaba constantemente a hablar y hasta de hacer el comentario nefasto de que la hija de Bonelli era candidata a diputada. Me parece que esto, Mira, Jorge, yo hoy cuando no tenés argumentos, Fran, Exactamente. empezás a utilizar todo este tipo de Yo cuestiones. hoy a un colega tuyo le decía, como síntesis del debate, creo que mostró la esencia de cada uno de los principales candidatos. En el caso de Horacio, alguien que en todo momento intentó, por un lado, repasar logros, pero para no quedarnos solamente en el pasado, en paralelo también enumerar propuestas. Y en esa enumeración de propuestas, evidentemente creo que lo que dejamos claro es que nosotros tenemos la mirada hacia adelante y no la mirada en el adversario, como pasaba en los otros dos casos donde la chicana o el golpe bajo eran una permanente del debate, ¿no? Y redondeando, porque este programa con lo que vamos a hablar ahora sale... Otra cuestión griega. Otra cuestión griega, pero esto se relaciona con Grecia, justamente, una cuna de la civilización, que hoy un diario, el diario El País, de España. Es triste para nosotros, de España. Es triste porque por más que lo tratamos de tomar con un poquitito de humor, esto de Cipolitakis, el diario El País de España está comparando a Grecia como la Argentina de Europa, como símbolo de frustración, decadencia, fracaso, que realmente
a esto nos llevó el populismo. Y me gustaría que leyeras el párrafo este. Sí, es un artículo de Santiago Carbó Valverde. Argentina entra a Europa. Dice, sin el euro, Grecia va derecha a convertirse en la Argentina de Europa. Y eso que Argentina es un hermoso y admirable país, pero no parece deseable pasar por lo que allí se ha pasado desde hace casi 15 años. Primero el corralito y luego una caída por el terraplén infinito del populismo. Exactamente. Yo tomo el comienzo de la frase, decía, y eso, a lo mejor atenuando la crítica, que la Argentina es un país hermoso y admirable. Yo lo que creo es que como sociedad tenemos que de una vez por todas caer en la cuenta que dejamos de ser esa Argentina admirable de principios del siglo pasado, esa Argentina potencia, esa Argentina que, por ejemplo, fue de las primeras en tener una línea de subterráneos, esa Argentina que podía hablar de igual a igual con los principales países del mundo, pero que, para ponerle también una mirada optimista al análisis, como fuimos esa Argentina, evidentemente tenemos la potencialidad de volver a hacerlo. Para eso, ¿qué hay que hacer? Bueno, hay que cambiar el rumbo, hay que darse cuenta de qué y quiénes nos llevaron hasta donde estamos hoy y, en consecuencia, plantear en el fondo y en las formas una manera distinta de hacer política, ¿no? Alejandro. Totalmente de acuerdo con lo que dice Francisco. Realmente creo que la demostración más perfecta de lo que estamos hablando es que se puede. Porque realmente se puede cambiar. Cuando uno analiza los casos de Europa y después los redondea con Uruguay, Paraguay, Chile, Bolivia, Perú, Colombia, Brasil, México, Canadá, es absurdo que nosotros nos comparemos con la pobre Venezuela, que está sometida a la bota del señor Maduro, o peor aún con Corea, cuando podemos perfectamente volver a hacer algo por lo menos parecido al país a donde vinieron nuestros abuelos, ¿no? Muchísimas gracias a todos. El domingo se vota en la Ciudad de Buenos Aires, elección de jefe de gobierno, diputados locales, comuneros y una particularidad. Hay una comuna donde se vota el cambio del nombre, en la comuna de Mataderos, para poner, no se asusten. Está bien el nombre que se está proponiendo, no quiero hacer proselitismo, pero está el nombre de Lisandro Latorre. Creo que se vincula bastante. No vi la cara de ustedes porque a lo mejor dijeron Néstor Kirchner. No. Hay algo que no se va a llamar Néstor Kirchner. Bueno, vamos a tener. Es una noticia. Y bueno, Fran es el primer candidato a diputado del PRO. Exactamente, sí, aprovechar estos segundos finales para aquellos porteños que nos están mirando y que en definitiva consideran que hoy la ciudad de Buenos Aires es una ciudad mucho más amigable, mucho más vivible, que la ciudad que recibimos hace ya casi 8 años, que nos acompañen el domingo con su voto. Muchas gracias. El voto va a ser con boleta electrónica, es muy fácil implementarlo y tengamos esperanza, como decíamos recién, que seguramente va a venir a estas tierras un tiempo mejor. Hasta el próximo martes, si Dios quiere. Chau. Yeah.